Muy buenas tardes, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios porque tengo una vez más la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y así compartir el mensaje de la palabra del Señor. Espero que el Señor haya bendecido su vida y yo creo que a esta hora lo hará a través de la palabra del mismo. Yo creo que este es un tiempo en el cual la palabra puede venir a consolarnos en momentos que en realidad lo necesitamos. Pero ahora quiero estar compartiendo con ustedes acerca del rechazo por los suyos. A Jesús lo rechazaron los suyos. La palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero el rechazo a Jesús no impidió el que Él efectuara el trabajo que Él había venido a hacer. Así que vamos a estar compartiendo sobre el rechazo a Jesús por los suyos, cómo fue rechazado por los de su mismo pueblo, cómo fue que Él tenía el deseo de compartir el mensaje, pero ellos no estaban abiertos a Él. Así que al parecer Jesús, como cada uno de nosotros, yo creo que tenía un interés grande por su familia, por los de su pueblo, por sus amistades, por todos los que yo pienso se había crecido con ellos. Y yo puedo traer esto a relación porque yo recuerdo cuando yo recibí al Señor, tenía un deseo grande de regresar a mi tierra y mi meta era regresar allá y compartir el mensaje con una de mis hermanas que no conocía del Señor. Y cuando yo estaba viendo esta palabra, yo lo relacioné porque en mí había como un deseo, como un interés en compartirles lo que yo había recibido ya a mi hermana que no había recibido este mensaje. Y recuerdo que esa fue una satisfacción cuando por primera vez yo fui y le compartí de Cristo, sabiendo de que un día también ella podría venir a recibir la bendición del Señor. Así que hay una satisfacción para uno poderle compartir a la familia y a sus amigos. Y yo pienso que a los de su mismo lugar donde uno se ha crecido, con sus amistades, uno quiere compartir el mensaje del Señor. Y Jesús en su misión, Él tenía esa meta y era compartir el mensaje a aquellos que aún le conocían a Él como persona y llevando este mensaje del Señor. Pero lo que pues menos espera uno es que ser rechazado por aquellos seres cercanos, por su misma familia, por todas las personas que uno conoce. Uno quisiera llevar el mensaje y cuando se entregue el mensaje que fuese recibido por todos y que no hubiera no se cuestione, sino que se recibiera de una manera automática. Pero no sucedió con Jesús y yo creo que quizás en algunos de los casos no sucederá con ninguno de nosotros. Así que en esta tarde, al compartir esta palabra, quiero que usted coja ánimo y usted en este tiempo de necesidad, usted pueda compartir con los suyos, ya que hoy todos están en casa, ya que no andamos afuera, para que usted no tenga temor el compartir el mensaje que el Señor nos ha entregado. Así que en primero vamos a estar viendo, no creo que le di la cita está en Marcos 6. Versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor y dice la palabra de Dios: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, dijo, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndola sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría aldeas alrededor enseñando. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por esta bella oportunidad en la cual vamos a tomar, Señor, el consejo de tu palabra, y vamos, Señor, a creer de que de alguna manera tú quieres enseñarnos algo en medio de este tiempo, Señor, que estamos en nuestros hogares. Yo pido, Señor, que seas tú dándonos a nosotros el valor y la sabiduría, sabiendo, Dios, que tú estás respaldando la palabra que tú has entregado a cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver, rechazaron el mensaje por venir de Jesús. Es algo que es curioso, pero a veces nuestra misma familia a veces se hace dura o se cierra a no creer al mensaje, y a veces eso nos condiciona a nosotros no decir nada a ellos acerca del amor y de los planes y propósitos que Dios tiene con la vida de todo ser humano. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús estaba en un avivamiento, estaba en un poder, estaba sanando los enfermos, habían grandes prodigios allá donde Él estaba ministrando, y mientras Él ministraba decidió ir a su tierra donde Él se había criado, ya que Jesús había nacido en Belén de Judea y ahora está viendo a Nazaret, donde Él estaba ministrando. Era una ciudad donde verdaderamente la mano de Dios se estaba moviendo. Era por la fe que había en aquellas personas y que recibían el mensaje del Señor. Ahora, aquí lo importante a ver es que Jesús ya había sido una vez expulsado de ahí, de su tierra. Una vez ya le habían querido quitar la vida a Jesús, tuvo que salir de en medio de ellos. Recuérdese cuando Él leyó, fue a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías, y mientras Él leyó, todos no quisieron recibir la revelación o el cumplimiento de la profecía, y quisieron echar mano sobre Él. Pero a pesar de eso, Jesús decidió venir aquí a este lugar una vez más para compartir el mensaje del Señor. Y aquí dice la palabra que Jesús salió de ahí, dice, de la tierra donde estaba ministrando, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. Fíjese usted una cosa, Jesús ha regresado a su tierra, y lo primero que Él hace es que en el día de reposo Él va al lugar de adoración. Él va al lugar donde se comparte la palabra del Señor. Una de las cosas bien importantes es que Jesús nada lo hacía perder la dirección del llamado que Dios había puesto en su vida, y Él estaba dispuesto a cumplir ese llamado a pesar de lo que tuviera que enfrentarse. Entonces su primer enfoque era estar en contacto con Dios, o tener relación, o compartir su palabra. Entonces Jesús vino a su tierra y ahí se había crecido, y al haberse crecido ahí lo conocían bien. Y cuando Él llegó a la sinagoga, se le dio para que compartiera. Él empezó a compartir con ellos, y ahí donde ellos se maravillaban. Una de las cosas es que se admiraban, era por la razón de que ellos sabían quién era Jesús y de dónde era su procedencia. O sea, ellos lo podían ver humanamente, cómo Él había nacido en un hogar ahí, cómo Él había crecido. Entonces ellos pensaban que este Jesús, o sea, lo que Él estaba diciendo era algo que Él no lo había aprendido en ninguna escuela, que Él quizá no tenía la preparación de un rabino para poder compartir de la manera que lo estaba haciendo. Entonces, pero dice la palabra que cuando Él empezó a enseñar, muchos, dice, no pocos, sino muchos, oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? O sea, ellos se dieron cuenta que había algo especial
en Jesús. Pero el problema aquí es que, aunque ellos estaban convencidos que este mensaje era un mensaje especial, ellos sencillamente, por el perjuicio que tenían acerca de conocer a Jesús, ellos veían la persona de Jesús, no pusieron su enfoque en el mensaje que Él traía y en sí lo que Él era. Pero al no haber revelación para ellos, por lo menos al mensaje ellos podían ver visto de una manera diferente a como ellos lo estaban percibiendo. Entonces al ver que Jesús era conocido de ellos, al ver que Jesús no era nadie de una posición alta como podrían señalarlo ellos empezaron a decir que de dónde había recibido él esa sabiduría. O sea, estaban viendo algo que Jesús estaba enseñando, que era poderoso, que era algo que era sabiduría de lo alto, pero aún ellos ahí estaban rechazándose. Yo quiero decirle que mientras se comparte la palabra del Señor, la palabra del Señor va a abrir los ojos. Y aquí este pueblo pudo ver el mensaje, que era un mensaje poderoso, pero sencillamente por la posición que ellos pusieron acerca de la persona de Jesús lo rechazaron. Qué cuidado el que debemos de tener, hermanos. El Señor no nos ha llamado a nosotros a poner los ojos en el hombre, sino a ponerlos en el Señor, a ponerlos en la palabra del Señor. Puede ser que a veces por perjuicio a la persona no podamos poner atención al mensaje que el Señor tiene para entregarlos. Mire lo que estaba pasando con Jesús. No sé si eso le hubiera pasado a uno de nosotros, pero a Jesús eso no le causaba sorpresa. Jesús estaba haciendo el trabajo que se le había enviado a hacer, y eso nos da un mensaje a usted y a mí. Aunque nos rechacen, aunque nuestras amistades no quieran, aunque nuestra familia no quiera, debemos de seguir predicando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces ellos sabían de los milagros de Jesús. Se cree que Capernaum, donde Jesús estaba ministrando, estaba a unos 33 kilómetros de distancia de Nazaret, y eso es lo que quiere decir que esa distancia era poca, y se había manifestado, se habían llegado los rumores de toda la obra que Jesús había hecho, cómo Él había obrado milagros en aquella ciudad, y ellos mismos podían saber de lo que Jesús estaba haciendo. Pero ahora está frente a ellos, ahora está compartiendo con ellos, y sencillamente porque Jesús ha crecido con ellos, porque Jesús viene de una familia que no es apoderada, porque Jesús viene de un trasfondo que no es de la alta, ahora ellos están rechazando el mensaje. O sea, ese mensaje ellos lo esperaban de alguien más. No es el mensajero, es el mensaje. Ellos tenían que haber prestado atención al mensaje del Señor, y eso nos enseña algo a nosotros, y es que no importa el mensaje de donde venga, el mensaje si viene con la dirección del Señor y en el poder del Espíritu Santo, debemos de prestar atención a ello. Dios, cuando quiere hablarnos a nosotros, va a utilizar los medios que sean. Recuérdese usted que al profeta una vez el Señor le habló a través de una bestia. Eso es lo que quiere decir, que Dios puede utilizar los medios que sean para mandar el mensaje. Y Jesús aquí, están ellos diciendo de dónde le ha venido tanta sabiduría, de dónde le ha sido enseñado. Toda la sinagoga que estaba allí dice que no fueron pocos, sino muchos los que se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Era verídico lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesús. Cómo estaba operando aquí el Señor. Está entre ellos el interés de Él por ellos, cómo Él estaba llevándoles el mensaje. Pero ahora ellos están admirando eso, pero no sencillamente la enseñanza, si valía la pena la admiración, pero más ellos admiraban que estuviera saliendo de alguien como Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús era capaz de hacer nada de eso. Pero ahora ellos dicen, ¿quién se la ha dado?
Entonces yo creo que ellos sabían que ese mensaje no era cualquier mensaje. Y es que el mensaje que nosotros compartimos, es que el mensaje que usted y yo hemos recibido no es cualquier mensaje. Es el mensaje de la palabra del Señor. Es el Señor que está hablando a través de ella. Por eso es que nosotros no podemos ponernos nosotros en el lugar de Dios. El mensaje tiene que ser para que glorifique el nombre de Dios. El mensaje tiene que ser un mensaje de parte de Dios. No de parte nuestra, sino de parte de Dios. Entonces ellos estaban ahí pensando, ¿cómo es que ha hecho esto? ¿Cómo es que ha sucedido esto? Sabes que a veces sucede que ponemos nosotros cuidado o ponemos la atención en el predicador y no en el mensaje. A veces podemos cerrar la puerta al mensaje sencillamente por la persona que lo está dando. El Señor nos ayude a no enredarnos, a no quedar atados nosotros en perjuicios de seres humanos, de hombre. Nosotros debemos de ser libres. La palabra dice que el Señor nos ha libertado y esa libertad debemos de disfrutarla. No debemos de permitir que nada nos ate a nosotros cerrarnos al mensaje del Señor. Aquí estaba viniendo el mensaje de parte del Señor. El Señor estaba dando una palabra poderosa, pero ellos estaban empezando a cerrarse ahí. Yo quiero que usted y yo pensemos que es de prestar cuidado para nosotros no traer perjuicio. Usted no puede vivir con perjuicios en su vida. Usted tiene que ser libre y atesorar el mensaje de la palabra del Señor. El hombre no le ha dado la salvación a usted ni a mí. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús, y ese es el mensaje que predicamos, y ese es el mensaje de libertad. Y no podemos vivir atados a perjuicios que nosotros podamos tener sencillamente porque la persona que me lo está compartiendo es conocida, porque la persona que me lo está compartiendo no es alguien de un estado de preparación alta. El mensaje de Dios no importa de dónde venga, con tal venga con la dirección del Señor. Eso es lo más importante. Hay que poner a un lado todo perjuicio. El versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjense, apenas estaban admirando el mensaje y ya estaban empezando a sentirse mal porque venía de Jesús. Y ahora ellos, en segundo lugar, ellos ponen de menos o menosprecian la posición de Jesús. Menosprecian la posición de Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Primeramente empiezan a mencionar, empiezan de alguna manera, podríamos decir, esa era la profesión de Jesús. Eso era lo que Jesús, él había crecido en ese hogar, y José era un carpintero. Y en otra parte de la escritura dice de que Jesús, el hijo del carpintero, pero aquí dice que él era carpintero. Ellos están diciendo que Jesús es el carpintero, y ese es el primer motivo que ellos encuentran para cerrarse al mensaje de Dios. Eso es lo primero que ellos utilizan como para ofender a Jesús, como para burlarse de Jesús, como para decir: Jesús no está al nivel para dar esta palabra. Cuidado, hermano, con darle el nivel a las personas que son capaces de dar el mensaje del Señor. El Señor no guarde de nosotros estar siguiendo al hombre. A veces cuando viene alguien, cuando es alguien de predicación nacional, de la televisión, de redes grandes, de megas iglesias, nos desesperamos por querer ver un hombre de eso, de ir y escuchar a un hombre de eso. No es el hombre, es Dios. Aquí empiezan a menospreciar al Señor. Están diciendo que Él es un simple, vamos a decir, carpintero. ¿Cómo Él tiene la capacidad para compartir el mensaje del Señor? Y después de que dicen que Él es carpintero, ahora dicen que es hijo de María. Se sabe que María también venía de una familia humilde, que no era de una ascendencia pues apoderada, sino que era una familia humilde. O sea, ellos están diciendo: conocemos a Jesús, conocemos a su madre María.
Conocemos también a sus hermanos y lo dieron por nombre para poderle decir a Jesús: ¿cómo tú vienes a darnos este mensaje? Si sabemos quién eres, si sabemos quién es tu madre, si sabemos quiénes son tus hermanos. Y también le mencionan las hermanas, aunque no se dan los nombres, pero al no darse los nombres, sabemos que había desde antes un perjuicio sobre la mujer, pero eso no es lo más importante que quiero señalar en este pasaje. Entonces están haciendo énfasis de que Jesús no es alguien como capacitado, como que Jesús no tiene los argumentos, como que Jesús no cumple con los requisitos requeridos para ellos, para que ellos puedan recibir el mensaje del Señor. Se negaron a ello, se cerraron, empezaron a decirle a Él, a comentar entre ellos y decir quién era Jesús. Fíjate lo que puede impedir la bendición en tu vida y en mi vida y en la vida de los demás. Es nuestra incredulidad, nuestro perjuicio, el rechazo que hubo al mismo Jesús. Yo sé que como predicadores, a veces nosotros, cuando personas se levantan y empiezan a decirlo, nos ponemos a llorar. Jesús no se puso a llorar. Jesús sabía. Jesús estaba entendido que antes de Él habían apedreado, habían matado los profetas, habían hecho tantas cosas en contra de ellos. Así que Jesús estaba al tanto y a Él sabía que era algo que podía venir a su vida. Y Él lo estaba aceptando, pero Él estaba dando el mensaje. A Él no le retenía por eso el mensaje. Él estaba compartiendo con ellos. Y ahora ellos le están dando una calificación a Jesús. Mira, esta es tu familia, esta es tu madre, estos son tus hermanos. ¿Por qué nosotros debemos de creer a lo que tú estás hablando a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que estarte creyendo a ti? Y se escandalizaban, dice la palabra. Pensaban que Jesús actuaba o era un farsante. Cuando la palabra dice que se escandalizaban, está diciendo que Jesús era un farsante, que Jesús era que estaba actuando, era un actor que estaba montando un personaje ahí con ellos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Pero Jesús no estaba ni montando un personaje, ni era un farsante. Jesús era el enviado de Dios. Jesús era el Salvador del mundo. Jesús era el que estaba transformando la vida. Jesús era el que estaba resucitando los muertos. Jesús era el que estaba levantando a los enfermos, que estaba dando vista a los ciegos. Jesús era el que estaba salvando a los publicanos. Ese Jesús era el que estaba con ellos, pero solamente ellos no podían atender al mensaje del Señor. ¿Sabes que Jesús no ha cambiado? La palabra dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo es Jesús encarnado. Como la palabra del Señor lo enseña. Él está en el mismo lugar, Él está en la misma posición, Él está en su trono. Y usted y yo debemos de estar claros con ello, que la palabra es el mismo Jesús. Y la palabra que ahora estamos compartiendo y la palabra que ahora estamos entregando es el mismo Cristo hablándonos a nosotros. Que no haya en nosotros ese perjuicio para nosotros no encaminarnos en la verdad del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al rechazo? Eso es nuestro tercero y último lugar, dice la respuesta de Jesús al rechazo. ¿Cómo Él reaccionó? Jesús no se pone a lamentarse. Fíjese que a veces cuando no nos va bien el ministerio, empezamos a lamentar, empezamos nosotros a quejarnos, empezamos nosotros a sentir como que nos ha venido algo que no es aceptable para cada uno de nosotros. Jesús, la respuesta de Él no es esa. Él sabe y Él empieza a decir que solamente en su tierra los profetas no tienen éxito. Es lo que Jesús dice. En su tierra no hay aceptación del mensaje. A veces en casa no se quiere recibir el mensaje. A veces se burlan de nosotros y eso
nos calla muchas veces, pero la respuesta de Jesús fue, y Él dijo, no, pues a los profetas les hicieron lo mismo. Lo que está diciendo, yo soy el otro profeta más, porque Él también fue profeta, porque habló y profetizó, pero también era el Hijo de Dios, también era el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Pero ahora Él está diciendo, así como hicieron con ellos, así también están haciendo conmigo. Es lo que Jesús estaba diciendo. Nadie es exitoso a veces en su tierra. Y eso no debe a nosotros afligirnos ni preocuparnos, ni pensar que no estamos en la voluntad del Señor, ni que estamos haciendo lo correcto. Después de que vivimos una vida de acuerdo con la palabra del Señor, no calle. Usted puede seguir compartiendo el mensaje del Señor con su familia, con sus amigos y con aquellas personas que usted tiene cerca. Usted no debe de sentirse derrotado ni defraudado porque hayan personas que rechacen el mensaje suyo y porque usted le pongan, quizás hablen sarcásticamente de usted y digan cosas, o a usted no le debe de interesar eso. A Jesús no le preocupó que dijeran que era un carpintero. A Jesús no le preocupó que dijeran que Él era uno que se había criado con ellos ahí, que lo conocían bien. Pueden habernos conocido cuando nosotros vivíamos el pasado, pero ahora en Cristo somos una nueva criatura y nuestra vida ha sido transformada, y ellos tienen que conocer eso. Hay que anunciarles eso. Su incredulidad les privó de recibir los milagros que otros recibieron. Jesús, la respuesta de Jesús es que ahí no hay muchos milagros. La palabra del Señor dice que sencillamente unos pocos, que Jesús fue y les puso las manos. Y eso puedo decírselo a usted, y fue porque ellos creyeron. Sencillamente porque Jesús vio que en ellos había esa fe para ser sanos. Jesús estaba obrando poderosamente en otro lugar, pero aquí con su pueblo, pero aquí en su tierra, aquí donde él había crecido, dice la palabra, ahí Jesús hizo pocos milagros. ¿Pero por qué fue eso? La respuesta de Jesús es que ahí no hay muchos milagros, porque ellos se han negado a creer al mensaje, se han negado a recibir el mensaje. La incredulidad de ellos les hizo a ellos, les hizo perder todas las bendiciones que el Señor tenía. El mensaje del Señor enseñaba acerca del poder que había en Dios. Versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado Jesús. Se asombró de ver cuán grande era la incredulidad de ellos. Ellos se habían cerrado de una manera que hasta Jesús, dice, se asombró. O sea, le causó impacto el ver la posición de ellos. Cómo ellos hicieron todo lo posible para no creer al mensaje. Pusieron una y otra excusa para no recibir el mensaje del Señor. El Señor nos ayude a nosotros en estos tiempos. No ponga excusa para no recibir el mensaje del Señor. El Señor nos ayude para nosotros prestar atención a cada día que el Señor nos está hablando. Jesús se asombró de la incredulidad de ellos, de cómo ellos tomaban el mensaje de Jesús a la ligera. Esta vez no lo persiguieron o no lo expulsaron a Jesús, pero hay algo peor. Posiblemente es mejor que nos corran a que estén burlándose de lo que está pasando. En la primera ocasión lo corrieron a Jesús, pero en esta ocasión no lo corrieron, sino que solamente se burlaron de él. No se preocupe cuando se burlen de usted. No se preocupe porque no quieran creer al mensaje. Predique, hable el mensaje, crea que Dios está con usted. Será problema de aquellos que no quieren recibirlo, pero dice la palabra que unos pocos fueron sanos porque Jesús puso. Siempre habrá unos pocos. El mensaje hay que compartirlo. ¿Cómo cree usted que Jesús espera que nosotros recibamos su mensaje en este tiempo? Esa sería nuestra pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo cree usted que nosotros debemos de prestar atención al mensaje que Dios nos está hablando? Hay que poner a un lado
todo el perjuicio que pueda venir a nuestra vida para no atender al llamado del Señor, al mensaje del Señor. Hay que tener cuidado en eso. No menospreciemos el mensaje. A veces podemos despreciar el mensaje de Jesús por causa del que lo está compartiendo. El hombre es un vaso, el hombre es un medio que Dios utiliza. El hombre no es el que lo salva a usted lo salva la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No rechace el mensaje. A Balaam le habló un animal. Dios puede utilizar lo que sea para hablarnos a nosotros. Dios va a utilizar lo que sea. La respuesta de Jesús a ese rechazo es que allí no hubo mucha bendición. Y hubo un poco de bendición es porque unos pocos creyeron. La bendición del Señor está para cada uno de nosotros. Es nuestra posición la que puede impedir que seamos bendecidos. Así que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine para nosotros no rechazar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque sabemos que cada uno de nosotros respetamos la palabra, respetamos el mensaje del Señor y nos privamos de perjuicios sobre los demás porque somos hijos de Dios y no estamos para ello, para estar en otro lugar. Así que Jesús sentía necesidad de compartir con los suyos, con los de su pueblo, con sus amigos, con su familia. Pero acuérdese que a Jesús fue la familia la primera que lo rechazó. Y después los demás. No se preocupe usted si su familia no quiere ahora con el Señor. Algunos van a querer, algunos van a recibir, pero quizás otros se van a burlar. No se preocupe usted, porque Dios lo ha enviado a compartir el mensaje del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Nomás quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo que tú, Señor, has permitido que nosotros vivamos. Sabemos que esta es como una época, esta es como una nueva era, Señor, donde nos estamos enfrentando a un tiempo, Señor, el cual nunca habíamos experimentado, y yo creo que detrás de él hay un propósito, y el propósito es que nosotros seamos luminares en nuestra familia, que nosotros seamos ese ejemplo en la familia, que nosotros compartamos el mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos para no desmayar, ayúdanos para no desalentarnos, ayúdanos, Señor, para no perder de vista el plan y propósito y misión que tú nos has entregado. Jesús la realizó y Él nos da ejemplo a nosotros. Ayúdanos a nosotros para no perder de vista cuáles son tus propósitos que tienes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y pedimos en esta tarde, Padre mío, por nuestros hermanos que están enfermos, que están en el hospital, los que están afectados, Señor. Los ponemos bajo tus cuidados, los ponemos, Señor, bajo tu bendición, tu protección. Guárdalos, Señor. Pedimos, Señor, que la mano tuya, Señor, se extienda sobre sus cuerpos y sobre todo virus, Señor, que sea raído de sus cuerpos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nomás queremos darle las gracias por el tiempo que usted se toma para escuchar el mensaje del Señor. Y agradecemos por todo lo que usted está haciendo por la obra de Dios en este tiempo. Queremos animarle a que el domingo, una vez más, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Los horarios son los mismos, no han cambiado, así que es a las 11 y a las 7 los miércoles. Que Dios me lo bendiga, hermano, y espero que usted esté gozando de buena salud. Amén.